Buenas noches. Estamos aquí preparados para dar inicio al tercer ciclo de webinar internacional. Doy paso a la doctora Rosa Busquets, que aunque está invisible, quiere saludar. Rosa, cuando quieras. Hola, buenas noches. Sí, estoy invisible, pero presente, un problema de la conexión y quería daros la bienvenida a todos. Agradecer especialmente al doctor Nuno Corte Real que haya aceptado nuestra invitación a este nuevo webinar. Estamos encantados esperando que nos presenten los conocimientos y dejo de todos sus conocimientos manos de la doctora Conchi Castro y el doctor Ramón Navarro. Bueno, pues hoy, como ha dicho la doctora Busquets, contamos con la presencia del doctor Nuno Corte Real, que es el director clínico del Hospital de Cascais, que en España sería el director médico del hospital, y nos va a hablar de detalles técnicos para solucionar lesiones condrales del astrágalo y o tibia, área en la que es experto. La moderación del webinar estará a cargo del doctor Ramón Navarro, que es el jefe de la unidad de pie y tobillo de la Clínica Centro en Madrid, un lugar donde también tienen mucha experiencia en el tratamiento de lesiones osteocondrales en deportistas. Os comento antes de empezar a los asistentes que si tenéis algún problema técnico para la conexión lo escribáis en el chat y si tenéis preguntas escribidlas en el apartado preguntas y se las haremos llegar al ponente. Sin más preámbulos, os dejo con el doctor Ramón Navarro Mons y el doctor Nuno Corte Real. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por la invitación, por moderar esta webinar, donde el doctor Nuno Corte Real, de Cascais, como decía la doctora, nos va a hacer hincapié en detalles técnicos sobre un problema que tenemos en la consulta, que a falta de estudios donde nos pueden decir, los estudios nos pueden decir la teoría, pero creo que aquí la experiencia del doctor nos va a aportar detalles técnicos para mejor y tratar mejor a nuestros pacientes. El doctor va a exponer la exposición siguiendo con una presentación y cuando acabe realizaremos las preguntas que, como decía la autora, pueden hacer en el espacio de preguntas. Pues nada, muchas gracias por la invitación. El doctor Nuno Corte Real, de Cascais. Adelante. Muchas gracias. Es verdadero un honor estar aquí y muchas gracias por la invitación, Conchi, Rosa, Ramón. Y yo no voy a hablar en español, y voy a hablar de una lengua que es muy peligrosa, que es portuñol, que puede ser difícil en algunas ocasiones, mas lo intentaré de hablar despacio e que toda a gente lo entendáis. Mas o meu reto aqui é fazer uma discussão ou iniciar uma discussão que pode ser boa depois da minha apresentação, porque um tema desses é um tema para um congresso, não só para um webinar de uma hora, mas poderemos depois falar de tudo o que queráis. Não tenho a ilusão de que vou fazer tudo certo ou tudo como é o melhor, lo veremos depois. Eu trabalho em Cascais, num pequeno hospital 30 quilómetros, a 30 quilómetros de Lisboa. Fica, como podereis ver no mapa, na parte mais ocidental da Europa. Eu sei que é o hospital mais ocidental da Europa porque da minha ventana posso ver o Cabo da Roca, que é o ponto mais ocidental da Europa. Y hablando de lesiones osteocondrales del astrágalo, esto es más o menos la historia. La parte más importante fue cuando Bernd Enarti en 1959 hecho la primera clasificación de estas lesiones.
Depois apareceu o termo que ainda hoje utilizamos, que é osteocondrolígenes do talo, ou lesões osteocondrolígenes do astrágalo. Num consenso mais recente, Nick Van Dijk ha proposto que se lhe chamasse defeitos à vez de lesiones, mas todo o mundo sigue chamando osteochondral lesions e não osteochondral defeitos. A origem destas lesões não é consensual. No início haveria uma teoria que seria uma necrose vascular. Nós sabemos agora que há uma tendência muito forte para que sejam depois de esguinches de tobilho, por isso com uma origem traumática. Que mesmo que haja limitações da vascularização, o cartílago é nutrido pelo líquido sinovial e por isso não havemos ainda uma explicação consensual qual é a origem destas lesões. Parece que a maioria serão traumáticas, mas os fenómenos vasculares podem ter também alguma importância. São lesões singulares, não são lesões como a rodilha. Toda a maior parte da investigação em lesões condrales é muito na rodilha, mas o cartílago do tobilho é diferente. Nick Van Dijk, estes são os dibujos de Nick Van Dijk, ha hablado muchas veces que las características de congruencia de la articulación hacen que las características de las lesiones condrales sejam diferentes no tobillo que na rodilha e por isso há mais formação de cistas e outros fenómenos como nos vimos aqui nos dibujos. Y también esta reacción de haber una circulación sob presión del líquido sinovial que hace que no haya consolidación de las lesiones osteocondrales con una componente ósea importante. Mas é importante dizer que o cartílago não é diferente, o cartílago do tobillo é diferente da rodilha, porque o cartílago é mais fino, tem outras características que podereis ver na diapositiva e por isso nunca podemos transpor com o mesmo contexto tudo que é da rodilha para o tobillo, temos que validar primeiro. São lesões relativamente frequentes, embora se diga que estejam em terceiro lugar depois da rodilha e do codo, mas não sabemos que muitas lesões não são diagnosticadas e por isso poderá haver mais que nós dissemos. Uma questão que não temos resposta ainda é se uma lesão condral del tobillo ou del talo del astrágalo vai conduzir a uma artrose no futuro. Não há evidência clara que isso pode acontecer, mas temos relatos de lesões condrales que no futuro se caminharam para artroses. São muito relacionadas com os esguinces de tobillo e nós sabemos que pode aparecer junto de instabilidades de tobillo num número considerável de doentes e mesmo em las fraturas del tobillo muitas tienen también lesiones osteocondrales y son típicas de los hombres adultos, jóvenes adultos. Berdindarti los localizavam em duas localizações com estas características, umas mais traumáticas, outras menos traumáticas, umas mais fundas, outras mais largas, mas esta distribuição foi
abandonada por uma mais proposta por Reiki no início do siglo, com 9 zonas que podes ver aqui que numa revisão recente de ano passado, lo podemos ver que a maioria das lesiones osteocondrales del astrágalo son medio equatoriales o medio posteriores, como lo veréis aquí na diapositiva. Mas quando hablamos de dimensões, podemos ver que as maiores e as mais difíceis de tratar, como veremos, o tamanho é importante para o tratamento. As maiores, as mais largas e mais difíceis de tratar são as lesões centrais que serão mais anchas. O diagnóstico é muito importante, o CAT scan, mas temos uma classificação, uma apresentação que é muito parecida com a de estabilidade ou de esguince que não é curado. Só metade das lesões serão visíveis numa radiografia. O CAT scan, a TAC, nos pode dar o tamanho e a localização das lesões, mas a informação que teremos da ressonância é mais importante porque nos pode dar também a edema ósseo e a presença de cistes e a estabilidade e a condição do cartílago. Assim podemos ter um algoritmo, como vereis aqui, mas poderemos ver que nesta tabela é visível que o exame que mais nos ajuda será a ressonância magnética, como podereis ver na tabela que mostro, que lhe ensino aqui. Claro que o diagnóstico mais preciso e mais concreto será com a artroscopia, e a artroscopia nos dará a visualização direta de todas estas lesões. Las podemos classificar como os mostro aqui, a mais antiga classificação é de Berdinardi. Después Ferkel ha hecho una clasificación de TAC, no es muy seguida. La clasificación con la resonancia es importante porque ha creado el quinto tipo, que es la existencia de un ciste, que es importante, de un ciste óseo, y esto es una clasificación cirúrgica en que podemos las clasificar de esta manera, y tenemos unas lesiones que son solo un afrouxamento, outras que são muito superficiais, outras que há umas fibrilações. Aqui este vídeo não corre, mas não tem mal porque era um flap. Aqui uma lesão superficial com o osso intacto, aqui com o osso já afetado. O tratamento, podemos intentar um tratamento conservador, sem cirurgia, mas nos niños pode ser eficaz, mas a maior parte dos adultos não é a melhor solução, e que nós temos evidência com exames que mesmo que o paciente fique com diminuição dos sintomas, muito poucas das lesões diminuirão. A maioria das lesões, depois do tratamento conservador, ficarão mais ou menos na mesma, e algumas pior, mas só menos de 8% das lesões cicatrizarão com o tratamento conservador. Ferkel, no siglo passado, daria esta indicação, mas que será uma indicação do siglo passado. Há três tipos de tratamentos mais importantes, que é a estimulação da medula óssea, a tentativa de produção de cartílago hialino e a fixação da lesão, como poderemos ver. No siglo passado,
haveria tratamentos que depois foram abandonados, por exemplo, a ser solo a remoção de corpos livres não dá bom resultado. Havia a tentativa de fazer drilling transtalar sem ver a lesão, que era um tratamento que seria utilizado com alguma frequência, como podereis ver no dibujo, mas são técnicas do século passado. Aquilo, a técnica gold standard no início era a retirada do fragmento, a corretagem, o drilling da lesão, que era uma boa solução, mas lo conducia a alguma degradação com o tempo. Poderia hacerse solo la incisión y la corretaje, que teria para Winston, num trabalho de Winston, teria melhor resultado que o drilling, porque o importante era fazer a corretagem e tratar o osso subcondral, por isso não haveria necessidade de fazer drilling com os problemas como fraturas da tíbia ou infecções. O gold standard deste siglo é as microfraturas, que é uma estimulação da medula óssea. Permite hacerlo por la artroscopia e temos que manter alguma distância entre os buracos. Aqui está errado, a diapositiva é menor que 15 milímetros. O problema é que produz fibrocartílago e não cartílago hialino, mas os resultados são muito buenos a curto prazo. Poderá haver alguma degeneração com o tempo e haveria também alguma preocupação com a produção de pequenas partículas que poderiam ir à articulação e a ser dano. Claro que o tamanho é muito importante na decisão de utilizar as microfraturas, e em lesões com mais ou menos mais de 100 milímetros quadrados ou com mais de 10 milímetros em diâmetro, nesta revisão hecha pelo grupo do cartílago, estas lesões com esse tamanho não se deverá fazer as microfraturas. Nanofraturas, outra alternativa que podemos utilizar, porque podemos fazer uma perfuração mais funda, podemos fazer uns agujeros mais pequenos, mas pode ser uma alternativa, mas não é demonstrada superioridade face às microfraturas, mas há autores que las defendem como sendo melhores. A utilização de uma membrana para aumentar ou para melhorar as condições de produção de cartílago na articulação, en la astrágalo, é uma solução que a mim me agrada muito. Lo faço, como veréis no vídeo, de uma maneira não muito detalhada. Lo pongo solo a membrana con cola de fibrinas por arriba de las microfraturas. Unas veces pongo los factores de crecimiento, los PRPs, y esto es una solución que uso muchas veces, como veréis cuando hablaré de la minha experiência ao final. Outra solução é o transplante autólogo de osteocondral,
que estará indicado nas lesiones más largas o con cistes y en las lesiones secundarias y que tienen un suceso como vendrás de más de 90% en las lesiones secundarias y alrededor de 80% en las lesiones primarias. Es una buena solución, tiene la ventaja de la morbilidad de la zona dadora, habitualmente de la rodilla. Podemos hacer de mosaicoplastia o otras modalidades de tratamiento con lo mismo principio. Otra solución es la utilización de implantación de condrocitos autólogos que normalmente necesita siempre de dos operaciones, una para coller los condrocitos y otra para la implantación. Se piensa que produce cartílago y hialino, mas es normalmente un poco costosa en términos financieros, mas da buenos resultados. Es algo que no es posible ahora de hacer en Portugal, mas puede ser una buena solución, mas algunos también pueden lo criticarlo con relatos de laminación y que posibilidad de no haber integración o de haber hipertrofia y tiene también algunas cuestiones ligadas con la morbilidad de la zona dadora. Lo se puede hacer sobre una matriz, sobre una membrana. Esto es la segunda generación de MACI y tiene los mismos resultados que ACI, mas lo podemos hacer sin necesidad de hacer osteotomía, lo podemos hacer por vía artroscópica, solo artroscópica. Lo podemos hacer sin necesidad de osteotomía o de la membrana periostal para hacer la cobertura como la ACI clásica. Claro que podemos, nos quedan sin saber los resultados a longa plaza, mas probablemente es una buena solución. Tienen los problemas, claro, de hacer dos operaciones y hasta ahora no hay gran evidencia que los resultados sean mejores que los tratamientos que hablaba antes. Lo podréis ver que los mismos autores en un artículo de 2009 decían que era muy bueno. Há 2 años lá dirían que no había mucha evidencia que era mejor que otros métodos. La fixación es probablemente la mejor solución porque lo hacemos con lo tejido del nativo del doente. Se lo puede hacer principalmente en lesiones agudas el fragmento tiene que ter algunas dimensiones, no puede ser muy pequeño. Tenemos que ter oso esponjoso viable y poner un hardware que sea posible, que indicado para estas situaciones. Claro que teremos siempre el riesgo de haber no consolidación del fragmento. O grupo de Amsterdam propuesto hace algunos años la utilización do lift drill fill and fix, que es levantar el fragmento, hacer las microfracturas o perforaciones, poner injertos si necesario y fixar el fragmento, y ahí podríamos hacer la fixación de lesiones más antiguas que utilizando la fixación, y es un método que el grupo de Amsterdam dice que es muy bueno. Falando un poco más de la parte más biológica,
tenemos la utilización de células, de stem cells, que es uno de los caminos de investigación que seguimos hoy. Y los primeros casos era lo mismo que hacer un trasplante de condrocitos, mas sem só uma operação, por isso sem morbilidade da zona dura, e agora teremos scaffolds líquidos, como é o que eu mostro aqui na diapositiva, onde poderemos pôr estas células e colocá-las nas lesiones osteocondrais. Muita alusão, muito entusiasmo com as stem cells derivadas de gordura. Não temos muitos trabalhos, só um ou outro caso em lo tobillo. A maior parte dos estudos são em la rodilla e in vitro em animais. Mostram melhor resultado clínico, mas sem complicações, mas necessitaremos de estudos mais profundos, mais detalhados, mais randomizados para nos podermos falar se esta é uma boa solução. Normalmente todos os estudos lo hacen con scaffolds, con PRP, con microfraturas, por isso o uso de estes adjuvantes biológicos nos confunden, não sabemos qual é a parte que é de la stem cell, qual é a parte que é devido a los ayudantes biológicos. Hablando de ayudantes biológicos, há muitos trabalhos com PRP, com bone marrow concentrate. Podemos fazer como uma injeção, portanto, tratamento conservativo, ou como uma ajuda para a cirurgia. É claro que é superior ao ácido hialurónico, mas todos os estudos, que há muitos estudos, mas todos os estudos usam as preparações biológicas para ajudar em outras operações, com scaffolds, com microfraturas, com transplantes osteocondrais. Por isso, a literatura é ainda muito confusa. Não podemos dizer que estas preparações poderiam ser úteis, mas não temos evidência clara que fazem bem, mas o sentimento que temos, isto é nível 4 ou nível 5, é que podem ajudar neste tratamento. É isto que está neste artigo que é saído este ano, que nos diz exatamente isto, que não há evidência que eles podem ser, mas que há uma tendência para que haja um melhor resultado clínico nas situações em que fazemos estimulações da medula óssea com os preparados biológicos. Outra opção que é muito dos Estados Unidos é a utilização de cartílago juvenil, cartílago de niños que era utilizado para fazer transplante de cartílago hialino, mas os trabalhos mais independentes dizem que é similar às outras alternativas, por isso não poderemos dizer que é uma solução melhor que as outras. O grupo de Amsterdã, para situações mais graves e grandes, ha proposto muito recentemente, no ano passado, o chamado TOPIC, que é a utilização da crista ilíaca como enxerto para lesões do ombro do astrágalo, como podereis ver aqui nesta técnica, mas é localizada a este grupo e com
pouco, sem resultados a longo prazo. Hablando de insertos, podemos hacerlo como topic, o podemos poner inserto de crista ilíaca o de calcáneo como, para preencher los cistos y hacerlo de varias maneras, que podrá ter problemas de integración o de fixación, mas muchas veces lo tenemos que hacer. Quando lo temos o cartílago está intacto, podemos hacerlo de una forma retrógrada a través del sinostarsis y podemos hacerlo con hueso, mas muchas veces es mejor hacer el preenchimiento del cisto con un sustituto óseo. Subcondroplastia es también una solución que ha sido hablada últimamente, que podría ser un tratamiento para el edema óseo. Lo hablan también para tratamiento de lesiones quísticas, mas teremos que ter más evidencia científica para podermos decir que es una boa solución, mas es algo que puede ser interesante en el futuro. Lesiones muy grandes, podremos hacer el trasplante de osteocondral fresco de cadáver, que es una opción boa, y también hace algunos años, na primeira década do século XX, já é aparecido vários implantes reabsorvíveis como um scaffold. Eu tive alguma experiência haciéndolo TrueFit, que era, como vereis aqui, há alguns casos com bons resultados, mas o TrueFit foi retirado no mercado porque tinha resultados catastróficos na rodilha, por isso não é possível utilizar mais, pelo menos em Portugal. Otra opción es las opciones de poner resurfacing, like o MCAP, mas es una utilización también muy localizada al grupo de Ámsterdam. Há alguns fatores que nos dão o prognóstico de estas lesiones, como a idade, o peso. Os mais importantes para mim é o tamanho das lesiones e a existência de cistis ou não. Todas as outras podem diminuir, agravar o resultado ou piorar o resultado, menos a fisioterapia prévia, que pode melhorar o resultado nestes doentes. Claro que as lesões císticas, o tipo C de Winson, são uma importante situação que teremos que pensar sempre. A maior parte das vezes temos que fazer o preenchimento da cavidade, e lo hacemos com inserto ósseo, que se for podemos hacerlo por via artroscópia ou lo hacer com stem cells ou condrocitos, haciendo a técnica de sándwich, que é por inserto, depois por los condrocitos o las stem cells y después por la membrana arriba. Por las lesiones falladas, es alguna controversia si podremos repetir las microfracturas cuando unas microfracturas son fracasado, ou alguns autores dizem que nós podemos fazer, mas na parte das vezes é necessário fazer outro tipo de tratamento. Por isso, em microfraturas que não há resultado, mesmo em lesiones pequenas, deveríamos fazer outro tipo de tratamento, como o transplante de osteocondral ou o AMIC. Hablando un poco de las lesiones tibiales, son muy menos frecuentes. Las lesiones de pilón tibial son mucho más raras, mucho más
podréis ver que há uma lesão tibial para 20 del astrágalo, porque o cartílago de la tibia es más fuerte, la tibia es cóncavo y no convexo como lo astrágalo, por eso es más difícil hacer una lesión condral. Temos muito pouca literatura sobre esta situação. São claramente traumáticas porque normalmente é o astrágalo que bate no pilão tibial e las hace. Metade são isoladas, outra metade tem também lesões del talos e normalmente tem umas características muito semelhantes às del talos, solo a presença de cistes é mais pequeno que no talos. A maior parte dos relatos que temos, o tratamento é com microfraturas. Se temos cistos, é mais sencillo hacer o preenchimento de um cisto na tibia que no talo, no astrágalo. Por isso, normalmente em todos os relatos que temos de lesões tibiales lhe hicieron microfraturas e mesmo em alguns casos descreviam microfraturas para a tibia e trasplante osteocondral para o astrágalo, porque será tecnicamente muito difícil fazer um transplante osteocondral na tibia. Necessitamos, claro, de mais números e de resultados a mais largo tempo e, claro, que temos que a dúvida se as preparações biológicas são importantes ou não é igual na tibia como que no astrágalo. Uma característica importante são as lesões que estão ao lado de las kissing lesions, que são uma lesões tibiales mesmo cerca das lesões del astrágalo, têm claramente pior prognóstico que as outras e são causadas quase sempre por esguícios de repetição, porque normalmente a maioria das lesões condrales da tibia são um trauma importante e nas lesões que têm kissing lesion são mais de esguince del tornozelo. Aqui só uma curiosidade que é para veres como o ligamento base, quando está hipertrofiado, pode ser uma lesão condral da cúpula astragalina. E, claro, podremos falar depois da instabilidade, mas a associação entre lesões condrales do astrágalo, como vimos no início, e inestabilidade é frequente. 1 em cada 5 doentes com inestabilidade terão lesões del astrágalo. E há autores que dizem que a existência da inestabilidade conduz a um melhor resultado. Claro que podemos falar melhor na discussão, mas podemos fazê-lo em 1 ou 2 passos. Habitualmente eu faço a reparação da lesão osteocondral e a reparação da inestabilidade por via artroscópica, portanto lo faço ao mesmo tempo. Hablando de algoritmos, este é o algoritmo de Giannini, que é importante o tamanho, também a lesión, a idade do paciente é importante porque fazia uma distinção entre os pacientes mais maiores e os mais jovens. E aqui podem ver que os tratamentos eram bone marrow stimulation, estimulação da medula óssea, transplantes osteocondrales ou de condrocitos, ou artroveses ou próteses de tobillo. Em Amsterdã,
Lo algoritmo es un poco más complicado, más lo mismo es que las alternativas de estimulación de médula ósea, Leaf Drill, Fill and Fix, o el Topic, que es un injerto de la cristalía, a subcondroplastia y la prótesis o la artrodesis. Esto es del grupo de cartílago de John Kennedy y James Calder. Lo tamaño es importante, por tanto, lesiones pequeñas, microfracturas, lesiones medias, trasplante de autólogo o otras soluciones como por ejemplo el Chondroguide, y si son lesiones muy largas, hacer el trasplante de osteocondral o resurfacing como es lo en mi caso. Mi experiencia personal es hacer siempre un tratamiento conservador. Si la lesión fica asintomática, no la opero. Si sigue con síntomas, tentar hacer un procedimiento artroscópico num passo solo. Da maneira que lo oriento es uma lesão pequena com menos de 15 milímetros e primária, e no paciente ou em todos os pacientes com mais de 50 anos, hace solo microfraturas. Los doentes com lesões mais largas, com cistes ou lesões que já foram operadas, ou lo hace lo AMIC. Claro que quistes muy grandes lo pongo injerto o sustituto óseo. Se a cartílago está intacto, faço retrograde drilling. Unas veces pongo las preparaciones biológicas más PRP. No, tengo la idea que mal no hace y puede ayudar, mas necesitamos de más evidencia para ter uma resposta mais concreta. Termino com este trabalho de Amsterdã de 2018, que dice que não há nenhuma modalidade terapêutica que é superior às outras, portanto estamos mais ou menos ao mesmo, não lo sabemos qual é a melhor modalidade, e por isso todo o tratamento é controverso. O tratamento que hacíamos no século passado é completamente diferente de agora. O tamanho é importante. Lo deveríamos fazer de uma maneira menos invasiva, que o futuro será muito da biologia e da engenharia de tecidos, mas necessitamos de melhores estudos e mais trabalho para chegarmos a uma conclusão. Pronto, muchas gracias por me haber escuchado y por la vuestra paciencia, y claro que podemos hablar ahora y discutir con el resto de tiempo que tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, el doctor Nuno Corte-Real. Gracias por compartir su experiencia y hacer el esfuerzo de resumir en poco más de media hora el universo lesión osteocondral. Y, si te parece, pasamos a la discusión con preguntas de la audiencia. Y tenía aquí una primera pregunta de la doctora de Armas del Hospital de Getafe. Es ha empezado sobre la terminología y pregunta si el término osteocondritis disecante ya no lo utiliza o no se utiliza en la literatura, o si lo utiliza para la osteocondritis disecante juvenil, en el contexto del niño o del paciente en desarrollo. Es una pregunta interesante, porque la osteocondritis disecante es algo que nos conduce, que nos hace pensar en un fenómeno vascular. Por tanto, habría una disminución de la vascularización del cartílago y del oso subcondral, y que lo podría hacer la existencia de una lesión que sería la osteocondritis disecante. Es principalmente importante cuando lo estemos en los niños en los dos tobillos al mismo tiempo.
mas cada vez mais se pensa que a origem destas lesiones é uma origem traumática. Se temos uma origem traumática, não faz tanto sentido falarmos de osteocondrites dissecantes. Por isso, é mais ou menos consensual que essa denominação não deva ser utilizada e deveremos falar de lesões osteocondrales para todas estas lesões. Por isso, osteocondrite dissecante será uma terminologia que estará fuera de moda. Muchas gracias. Otra pregunta es sobre el edema óseo tras una técnica de estimulación en un paciente que persiste el dolor y en resonancias de control aparece edema óseo. Eso, en su experiencia, ¿cómo interpretan ese edema si el paciente se ha corregido la estabilidad, se ha hecho un tratamiento de la lesión osteocondral y digamos que la única alteración en la imagen radiológica es un edema óseo aislado? Y si alguna vez ha tratado el edema óseo como una única entidad. El edema óseo es un misterio. No sabemos qué significa. Podremos decir que el edema óseo puede ser la fuente de dolor. Me parece que las personas están tan desesperadas con la cuestión de edema óseo que han inventado cosas como la subcondroplastia. Lo ha hecho una o dos veces en situaciones en que el doente estaba muy dolorido solo con el edema óseo y sigue teniendo edema óseo en la resonancia, pero los pacientes han mejorado. No sé si hay efecto placebo, mas que no lo sabemos, en este momento no lo sabemos lo que es, cuál es la importancia del edema óseo y si es algo que tenemos que tratar específicamente. No tendremos ahora una arma que es dedicada solo al edema óseo, no sabremos si será buena o mala, mas la inyección de sustituto óseo por debajo de la oso subcondral, la subcondroplastia, puede ser una solución en un futuro, mas tenemos que esperar. Es un misterio. Muchas gracias. Otra de las cuestiones que plantea el doctor Juan Chans de Sevilla es sobre cuando tenemos un defecto con quistes, con defecto óseo, y usted decía que obviamente para lesiones más de 15 milímetros utiliza la técnica AMIC. En el momento que usted tenga que hacer un bone grafting, un uso de injerto óseo, ¿de dónde lo utiliza? ¿O depende si hace osteotomía de tibia, si lo hace asistido por artroscopia? ¿Depende del estudio de TAC? ¿Cuál es su manejo para el uso de injerto óseo para las técnicas sándwich o cuando hay un defecto óseo? Cuando las hacía con osteotomía, lo quitaba de la tibia, ¿no? Es más, lo tenía aquí. Ahora tento hacer todo por artroscopia, por eso con un pequeño agujero en el calcáneo tiro el oso del calcáneo y uso el injerto óseo del calcáneo y lo pongo con una cánula de artroscopia en lo ciste y pongo lo condroguide por arriba. Si el cartílago está intacto, la solución para mí es retrograde drilling en inyección de sustituto óseo líquido. Es eso lo que
maior parte de las veces, si voy a en la artroscopia y el cartílago está intacto, solo un poco amolecido, con el drill por los sinostarsis, voy al ciste y después pongo el sustituto óseo. Es normalmente que la mía alternativa. Gracias. El doctor Jaime Rodrigo de México pregunta si las lesiones osteocondrales de tibia aisladas tienen peor pronóstico que las de talus. Estrágalo. No es claro. A minha impressão, nível de evidência 5 ou menos, é que tem pior prognóstico. También una cosa que no he hablado, mas que es bueno, que agradezco la pregunta porque me da la oportunidad de hablar de esto, no lo puse en las diapositivas porque es muy controverso, que es las lesiones de la tibia iatrogénicas. Una cosa que nos hacíamos hace tiempo mucho, que era quitar los osteofitos tibiales en situaciones de impingement anterior, como footballer's ankle y ese tipo de cosas, que ahora se dice que es una mala alternativa. Hay dicho en muchos casos que aparecían lesiones condrales en la tibia, no porque los ha hecho con el shaver, porque lo hacía con cuidado, mas porque creaba fisuras entre el cartílago y la tibia en el hueso subcondral y había una entrada de líquido por ahí. Portanto, lo criava o cisto, tive uns poucos casos que depois teria que tratar a lesão condral da tibia depois de remover os osteofitos anteriores. Agora não, quase nunca, só é preciso é necessário ser um osteofito muito largo para lo quitar. Normalmente na tibia los osteofitos quedan lá y no los remuevo. Mi impresión, no hay contestada la pregunta, mi impresión es que las lesiones condrales de la tibia tienen peor pronóstico. Y más do que esto, tienes menos alternativas terapéuticas, porque no es muy difícil hacer un WOTS o un mosaicoplastia en la tibia. Todo puedes hacer microfracturas o ABIC, más nada. Sí, decimos que técnicamente es más compleja el acceso, hay menos casos y tenemos más incertidumbre ante las preguntas del paciente y veremos cómo manejarlas. Otra pregunta que, esta sí que es una pregunta que realizamos desde la moderación, es en el contexto en el que tengamos una lesión osteocondral y un paciente con inestabilidad, ha expuesto claramente donde lo realiza un manejo artroscópico de las dos patologías. Si el paciente tuviera una alteración del eje de carga, ¿cuál sería el orden o el timing de corrección, lesión osteocondral, inestabilidad y alteración del eje, en su experiencia? Sí, en mi experiencia, primero siempre la lesión osteocondral, porque es más sencillo hacer la lesión osteocondral en un tobillo inestable, porque tienes muy mejor acceso a toda la articulación y toda la superficie del talos. Por esto, para mí, el primer paso es hacer la lesión osteocondral. Después, la ligamentoplastia, la reparación ligamentar, y después de eso puedo ver si el eje está corregido o no, porque normalmente haciendo en mi experiencia, cuando haces una buena reparación ligamentar, lo pierde la supinación natural que tiene y fica un poco pronado. Si lo consegues corregir normalmente en una instabilidad o en una lesión osteocondral, lo desvío de ese para varo.
Portanto, es calcaneovar. Si después de la reparación en el mismo tiempo, en quirófano, en la misma operación, si ves que el calcáneo sigue siendo muy raro, la osteotomía la puedo hacer en el mismo tiempo. Más frecuentemente lo faço la osteotomía en segundo tiempo. No es al mismo tiempo. Sé que, Ramón, que tú lo haces de manera diferente, mas este es mi algoritmo de pensamiento, más o menos. Muchas gracias. Ya vamos acabando las preguntas, doctor. El doctor Taras del Hospital La Fe me pregunta si utiliza el manejo artroscópico por vía posterior para el manejo de lesiones osteotomales, en qué casos y cuál sería, digamos, el estudio de imagen que utiliza o los trucos que utiliza para ir por vía posterior en vez de ir por delante. Con el desarrollo de los instrumentales para tobillo somos capaces de llegar más atrás desde vía anterior, que si en algún caso utiliza la endoscopia posterior. Sí. Yo no tengo muy problemas de empezar una operación con el paciente en la espalda y lo virar al medio de la operación y lo hacer la artroscopia posterior, primero anterior y después posterior. Es cosa que faço con muy frecuencia. Principalmente en las situaciones en que tienes una inestabilidad y tienes, por ejemplo, la patología de los peroneos o patología posterior, es muy frecuente lo hacer. Por eso, inicio siempre con una artroscopia anterior y si es una lesión que está en los tres cuadrantes posteriores del talus, del astrágalo, voy pensando si los puedo reparar por vía anterior o no. Mas si no lo consigo hacer por vía anterior, viro el paciente al medio de la operación y hago una osteotomía posterior que no es muy difícil y después habitualmente como son lesiones pequeñas en esa posición puedo hacer microfraturas o drilling, no es sencillo, normalmente no me lembro de un caso de hacer un AMIC posterior, por ejemplo. Y ya, por último, y abusando del tiempo, en cirugías de revisión, en cirugías secundarias, ¿ahí utilizaría el mismo algoritmo de tratamiento que nos ha planteado de menor de 15 jóvenes microfracturas o AMIC más grandes, o cuál sería su manejo para técnicas fallidas? Sí, AMIC. Yo AMIC. Porque lesiones secundarias repetir las microfracturas o hacer otro técnico menos agresivo. AMIC no es muy agresivo porque todos los AMICs que he hecho es por vía artroscópica, le pongo la membrana como los enseñé sin muy preocupación de hacer todo muy polido, por eso en las situaciones de lesiones secundarias, AMIC. Habrá otras personas que harán otras cosas, pero para mí en mis manos, AMIC. Pues ya no habría más preguntas. Muchísimas gracias por su experiencia y compartirla con toda la sociedad española. Piel Tobillo. Yo que estoy agradecido, muchas gracias por el honor que es estar aquí con vosotros hablando de estos asuntos que son siempre muy interesantes. Claro que esto es un tema para un congreso entero, pero he intentado hacerlo de manera que hablaba de
praticamente tudo e de uma maneira que podia despertar la curiosidad de las personas. Gracias. Muy bien, ha sido una charla magnífica, como no esperábamos otra cosa. Así que muchas gracias a los asistentes, muchas gracias al doctor Nuno Corte Real y al doctor Ramón Navarro, y también, por supuesto, a Acuña Fombona por el soporte que nos da para realizar estos webinars. Os recuerdo nuestra próxima cita, el siguiente webinar a cargo del doctor Rodrigo Díaz, vocal de docencia de nuestra sociedad, que hablará de mis casos en los que ya siempre utilizo injerto óseo u ortobiológicos. El día 21 de diciembre, moderado por la doctora Carmela Blasco del Hospital Clínico de Valencia. Muy buenas noches a todos y gracias. Gracias, adiós. Adiós. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.